Permítanme ofrecerles algunas dudas en relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus errores. Ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivo tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los pueblos de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Así se inicia la Declaración de los Derechos Humanos. 2. El ideal común de la naturaleza humana es que todo hombre sea libre, autónomo y responsable. Para eso debe reconocer el significado fundamental de cada uno de estos conceptos. El significado de libertad ha de ser asumido como capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nada. Luego, es válido siempre y para todo. Si decimos que libertad es sólo la capacidad de optar por lo que cada uno determine, no necesariamente libera el reclamo de la acusación o del rechazo de quienes no se beneficien de la opción. Por lo mismo, es necesario que la opción sea siempre válida para todo, para disfrutar así de la verdadera libertad. Aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie y por lo mismo libera del reclamo, libera de la acusación y libera del rechazo. 5. En esta Declaración de los Derechos Humanos no se precisa el significado de libertad. Se asume como capacidad de optar e incluso se incita a la capacidad de optar por lo que es válido para cada individuo, pero sin considerar la validez del todo especie humana. A esta declaración le falta determinar que de no optar por aquello que es siempre válido para todo no se disfruta de la libertad que se publica. Todo lo contrario, el individuo que opta por lo válido para él, de no coincidir con lo que es siempre y para todo válido, se esclaviza en el reclamo del otro o del resto del todo, en la acusación del otro o del todo, y en el rechazo del otro o del todo. Esta es la razón de por qué, aun con los derechos humanos, se obstaculiza la consecución y establecimiento de la verdadera naturaleza humana. Lo primero que debe ser determinado por la Declaración de los Derechos Humanos es el significado justo de los conceptos libertad y naturaleza humana. 6. La naturaleza humana contiene en sí el poder de dominio sobre el celo afectivo. Es capaz de controlar y dominar las respuestas a cada sensación. Sobre el celo intelectivo, es capaz de controlar, asumir, aceptar o rechazar conocimiento y pensamiento. Y es capaz de controlar las propuestas que nos motivan a actuar. Podemos actuar a voluntad, es decir, tenemos la capacidad de inhibirnos y de exhibir actos. En otros términos, poseemos todos los humanos sanos el poder de dominio sobre nuestra voluntad. En este sentido, somos diferentes al resto de las especies, pero no solo podemos controlar y dominar impulsos, pensamientos y emociones, también podemos controlar el instinto de protección reprimiendo o expresando la ansiedad o la angustia frente al peligro. Podemos controlar y dominar el instinto de mantenimiento, tanto en la alimentación como en el ayuno, así como en el tiempo de descanso o de ejercicio que deseemos realizar. Por sobre estos dos instintos somos capaces de controlar y dominar el instinto reproductor, ya sea por castidad, fidelidad o infidelidad. Esta capacidad de superar la tentación de los instintos y del celo es una cualidad de la naturaleza humana que nos declara por sobre el actuar instintivo de los animales, diferentes a la dependencia de la naturaleza directiva inherente en cada reino de la creación. Así somos diferentes. Y por sobre estas capacidades tenemos la habilidad de discernir de entre lo que es válido para uno y lo que es válido para todo. Por lo mismo, deberíamos ser consecuentes al optar por lo que es válido para uno o para el otro y elegir aquello que también es válido para la naturaleza humana por completo. De ese modo, se interconectarían las opciones con el bienestar del todo.
La no precisión en el significado del concepto libertad ha oxidado los pilares de las democracias débiles como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua. El derecho a la libertad sin límites acaba por someter al libertino al poder del más corrupto. La libertad del más fuerte es el sometimiento del más débil. El mercado actual nos muestra cómo el abuso de libertad sin límites acaba con la libertad responsable. Vamos a analizar el artículo 1 de los derechos humanos. El artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Suena bonito. El ser humano no solo está dotado de razón y conciencia. El ser humano es un ser de dominio sobre sus conductas, pensamientos y sensibilidad o sensaciones. Es un ser emocional, intelectual y motivacional dotado con la capacidad de dominio sobre estas tres facultades. Y su responsabilidad es la de dominar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, así como el control y dominio sobre los instintos de protección, la angustia y la ansiedad, sobre el instinto de conservación, el descanso, ejercicio, nutrición e hidratación, y sobre el instinto reproductor, el control del apetito intergenital prematuro, para calificar con las atribuciones de ser libre, autónomo y responsable. 3. El ser humano solo es libre al optar voluntariamente por la consecución de la máxima necesidad válida para todo. El individuo que beneficia siempre a todo con su actuar no perjudica nunca a nadie. Para beneficiar siempre a todo, ha de tener la actitud de dominio sobre la elección de sus alternativas y orientarlas en la consecución de lo que es siempre y para todos válido. Ha de tener la actitud de dominio sobre la expresión y asunción del conocimiento que sea justo, válido y verdadero siempre y para todo. Y ha de tener la actitud de dominar sus pensamientos, palabras y obras en pro de la consecución del cumplimiento del deber máximo válido para todo. 4. La Declaración de los Derechos Humanos no declara la significación de libertad, ni de igualdad, ni de dignidad, ni del derecho natural de las especies, y mucho menos declara la justa significación de la naturaleza humana. No ajusta el significado de conciencia ni razón, y menos el significado de fraternización. Sin una clara y precisa significación que se ajuste a la naturaleza, se declara una necesidad, pero no se fundamenta el proceso de su consecución. Esto conlleva muchos conflictos de interés irresolubles ante la indeterminación de cada término utilizado. 5. Libertad es la capacidad de optar por lo que es válido siempre y para todo. La igualdad entre personas debe ser comprendida bajo la definición del significado de la condición humana. Humano es un ser libre, autónomo y responsable. Libre de optar por la alternativa válida siempre y para todo, autónomo en el sentido de ser uno con la ley, uno con la normativa natural de las especies, uno con el juicio justo autónomo. Es el ser humano, autónomo es el ser humano que reconoce y explica las razones constantes que por ser válidas siempre y para todo se ajustan al criterio natural de la naturaleza. Responsable es quien responde al cumplimiento del deber máximo válido para todo. Responsable es quien responde al cumplimiento del deber máximo válido para todo. Bajo esta comprensión podemos aceptar que todos los humanos son iguales en esta caracterización. Todos los humanos son iguales en respetar la naturaleza de los cambios y responder libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todos, de cuyo cumplimiento se derivan la justa razón que lo declara necesario y el máximo bienestar del derecho al beneficio de su satisfacción. 6. Pero cada humano es diferente al resto en recursos de experiencia, intelectuales y motivacionales. Ni todos los humanos son iguales en el desarrollo de sus facultades, ni en la función de género que deben cumplir, ni en el establecimiento vincular que corresponde a cada individuo en la posición que ocupe. El padre no es igual en sus funciones de gestor vincular del núcleo familiar humano bajo la potestad de la naturaleza humana que el hijo. Ni el padre que origina la germinación es igual a la madre que gesta y cultiva, y ni el hermano varón es igual en pretensiones a la hermana hembra. Ni son iguales en lo biológico ni en lo psicológico. Por lo mismo, asumir la igualdad entre individuos es causal de conflictos de interés
Y la Declaración de los Derechos Humanos no menciona la diferenciación entre los naturalmente diferentes porque en ella se desconocen los fundamentos de la verdadera naturaleza humana. Dignidad es otro término utilizado en este artículo, pero sin explicación alguna. Estos términos tienen una connotación atractiva, pero sus significados no se declaran ni justifican en forma explícita. El hombre digno es el que responde siempre y en todo al cumplimiento del deber máximo exigido por la máxima necesidad válida para todo. Ese individuo amerita el beneficio máximo del cumplimiento del máximo deber y en ese logro se establece digno. La dignidad no se tiene, se establece. Bajo esta concepción, ¿cuántos humanos son iguales en dignidad en la actualidad? Claro que en potencia todos los humanos nacemos con el potencial de llegar a ser iguales en dignidad, pero debemos entender a qué nos referimos con esta frase. De lo contrario, se puede prejuzgar que se nos debe un respeto generalizado tanto en las preferencias personales individuales como en el cumplimiento del máximo deber válido para todo, y eso no es así. La dignidad no se establece respondiendo a las necesidades propias del individuo desconectado con la validez total humana. 8. Se menciona aquí también ser iguales en derecho, pero ¿qué derecho a beneficio se puede desprender del incumplimiento de un deber? Si no satisfago el deber de alimentarme, ¿cómo puedo disfrutar del derecho al beneficio alimenticio? Lógicamente, antes de inferir un derecho al beneficio, debería explicarse en qué consiste el deber de ameritarlo. Todo humano tiene el derecho al beneficio de la autenticidad, pero para disfrutarlo es necesario antes ser auténtico. ¿Qué es ser auténtico? Es ser uno en pensamiento, palabra y obra con el cumplimiento del máximo deber necesario válido para todo. Ese individuo no solo es auténtico, es también autónomo, libre y responsable, por lo mismo meritorio de libertad, derecho al beneficio de su cumplimiento y digno de ser justificado humano. Se habla en este artículo de estar dotado de razón, pero ¿qué se entiende por razón? Razón es el justificativo de una realidad cuando se establece la concordia y reciprocidad entre la justificación y su justificado. Pero el ser humano no está dotado de razón, está dotado con el intelecto capaz de reconocer las razones que justifican una realidad declarada válida para todo. Por lo mismo, esta declaración posibilita el descriterio entre humanos ante la normativa natural humana, que nos declara capaces de reconocer las constantes inmanentes, porque razón no es una capacidad, sino la evaluación del juicio y su sentencia. Y para que la razón sea declarada justa, ha de justificarse siempre válida para todo y en todo, constante e inmanente. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Y esa razón es el por qué y el para qué del qué. En esta declaración ni se define el término razón, ni se explican las razones o las capacidades humanas cognitivas. 10. Conciencia es otro de los términos aplicados en este artículo, pero tampoco se define a lo que se refiere por conciencia. Conciencia es el rector custodio del valor. Rector porque regula y custodia porque persigue la regulación en todo. Para regular, dispone del parámetro natural absoluto del valor máximo insuperable emocional, intelectual y motivacional. Conciencia de plenitud, conciencia de justicia, conciencia del cumplimiento del deber, permite reconocer aquello que está ordenado de aquello que está desordenado. Estos tres valores insuperables están en el rector de la naturaleza humana y a ese rector custodio de lo pleno, lo justo y lo que se debe se denomina conciencia. 11. Por fraternal entiendo un intercambio recíproco de bondad, verdad y plenitud del cumplimiento de la responsabilidad de responder mutuamente al cumplimiento del máximo deber válido para todos. Sin uno de estos valores se perdería la reciprocidad vincular. Pero tampoco se explica en la declaración el significado de fraternal. Se deja ver como una conducta de respeto mutuo, pero habría que definir respeto, porque si lo tomamos como tolerar cualquier proposición del otro, estaríamos en lo que se define como indiferencia. 12.
Ahora, si lo tomamos como responder a las necesidades del otro, que son válidas para todo, entonces podríamos afirmar eso como respeto. Respeto viene de responder, no de ignorar al otro. Responder al otro con lo adecuado para él, que sea adecuado para el todo. En ese caso, se ejercita respeto. Pero si se respeta lo que es solo válido para el otro y que no es válido para el todo, estaríamos siendo cómplices de un error. Y dependiendo del grado de ese error, podríamos llegar a transformar nuestra tolerancia o nuestro respeto en cómplice de un delito. Artículo 2. El segundo artículo de los derechos humanos nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Esto es muy amplio lo que se dice acá. Este artículo es un mero artificio sin fundamento alguno y sin ninguna atribución a la razón de lo que se propone. Es totalmente incoherente. Ni se explica a qué se le denomina distinción religiosa ni política. Ningún ciudadano en un sistema totalitario disfrutará de los beneficios de la declaración. Ningún miembro de organización religiosa alguna cuyos dogmas sean contrarios a la Declaración de los Derechos Humanos podrá disfrutar de los beneficios de la misma. ¿De qué libertades puede disfrutar un ciudadano en países comunistas o un miembro de la religión islámica? Si la religión prohíbe las igualdades entre hombres y mujeres o si el Estado prohíbe las igualdades entre ciudadanos y miembros del Estado, ¿cómo puede esta declaración exigir que toda persona tenga los derechos y libertades proclamados en esta declaración? ¿No debería exigirse previamente la anulación de los poderes extraordinarios de los líderes políticos y religiosos? Si se habla de igualdad, esa igualdad debería declararse obligatoria por sobre la aceptación de las diferencias sociales, económicas, políticas, judiciales y religiosas. Para establecer eso sería necesario abolir la propiedad privada que posibilita las diferencias económicas, debería abolirse las diferencias entre los privilegios políticos y religiosos de los líderes y deberían abolirse las diferencias entre las naciones desarrolladas y las no desarrolladas. ¿Y cómo se hace eso? La Declaración de los Derechos Humanos tampoco nos dice cómo. Y si cada uno tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, ¿cómo es posible hablar de igualdades políticas o religiosas? ¿No parece incoherente esta proposición? Si se permite la libertad de credo, estamos afirmando la posibilidad de equívocos. Un credo no necesariamente es justo, es únicamente un credo. Creer no es estar seguro, no es demostrativo, es una mera expectativa. Dejar la libertad en optar por expectativas sin fundamento es confundir la realidad con lo irreal. Por otro lado, la libertad religiosa, si entendemos por religión religar o unir al hombre con su naturaleza humana, ¿de cuántas interpretaciones de esa naturaleza se precisa? ¿Cuántas razones justifican la naturaleza humana? La única razón que justifica una realidad es la que declara su existencia válida. De igual modo, la naturaleza humana es declarada válida por una sola razón. Este artículo no fomenta la igualdad ni la libertad, fomenta únicamente la confusión de criterios. La igualdad se basa en la concordia similar y unidad entre dos, por eso se les denomina iguales. Declarar a todos los humanos iguales en derechos es una verdad, pero asumir que por cumplir deberes inhumanos van a recibir el mismo beneficio de los derechos naturales de la humanidad es ridículo. Artículo tercero de los derechos humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Suena agradable el término seguridad de su persona, pero confuso. ¿A qué se refiere el término? ¿A la seguridad ciudadana, política, religiosa, moral, ética o estética? Derecho a la vida, indiscutible. Todo ser concebido tiene derecho a la vida. Derecho a la libertad, siempre y cuando sea el derecho a la libertad de optar por lo que beneficia siempre a todo. También, pero en este caso, no tiene derecho a hacer uso de la libertad que solo beneficia a un fragmento social o a un solo individuo. Y a la seguridad del juicio justo, del cumplimiento del máximo deber válido para todo y del sentirse pleno en la autenticidad humana también. Pero eso no se explica en la Declaración de los Derechos Humanos. Por esa razón, es causal de controversias. Aquí se utiliza el término persona, pero tampoco se declara su justificativo. ¿Es persona un individuo cualquiera? ¿Tanto el que cumple con el deber natural de ser humano como el que no lo cumple? ¿Son ambos personas? ¿Qué significa ser persona? Si persona es quien personifica la naturaleza humana y la naturaleza humana nos diferencia al resto de las especies en ser libres de optar por lo que se considera válido para todo, en ser autónomos porque por sí solos cada uno se ajusta a la naturaleza humana en su razón de ser auténtico, y eso significa ser maduro en el cumplimiento del máximo deber exigido por la naturaleza humana, y si aceptamos que ese máximo deber es ser feliz y para ello se precisa establecer incondicionalmente los vínculos intrafamiliares, filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales, entonces ser persona es el estado del que lo ha cumplido y no una categoría para quienes no lo cumplen. De igual modo que el campeón es un estado de logro, así también el ser persona es un estado de logro, a pesar de que cualquier competidor puede llegar a ser campeón, como también cada individuo puede llegar a ser persona, pero no se puede decir que sea persona aquel que, deshumanizándose, obra contra la naturaleza humana porque no personifica su identidad íntegra. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas formas. ¿Dónde empieza o termina la esclavitud? ¿A qué se le considera esclavitud? ¿A estar encerrado en una jaula sin posibilidad de salir? ¿Se le considera esclavitud a la privación de libertad física o a la privación de libertad mental? ¿Cómo se le declara a quien se le adoctrina en el conocimiento o en el convencimiento de algo injusto? ¿No diríamos que es un esclavo del pensamiento? ¿Y podrían decirme que no existen esclavos del pensamiento errático hoy en día? ¿Qué es más dañino para la humanidad, un hombre privado de su libertad física o un hombre esclavo de su ideología errática? Marx propuso unas ideas que Lenin puso en práctica y Stalin las extremó al máximo. ¿Y cuántos millones de individuos con derecho a la libertad perdieron y están aún perdiendo sus vidas por esa esclavitud de pensamiento? Esta Declaración de los Derechos Humanos ni menciona la esclavitud ideológica. 3. El humano contemporáneo piensa y defiende que la democracia es el tipo de organización social por excelencia y ese pensamiento esclaviza al convencimiento de una realidad totalmente antinatural. La naturaleza humana no es en ningún aspecto democrática. No se reúnen en sesión plenaria las alternativas válidas y no válidas a debatir si la próxima elección por la que optar ha de ser la más o la menos válida, o si será esta o la otra. Las alternativas no determinan la opción. La opción es siempre y absolutamente siempre la preferida, y solo la preferida. No hay posibilidad de democratizar la sentencia del valor que motiva la elección. Eso no es democracia, es determinocracia. Las decisiones de la naturaleza toma en la elección de alternativas son siempre y en todo caso determinadas por el máximo valor cuyo deber máximo motiva al máximo derecho a ser exigido. No transa ni se rige por otras estadísticas distintas a las que imprimen las normas de la creación. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Aquí sucede lo mismo que en el artículo anterior. Ni se precisa el significado de tortura, ni de pena, ni de tratos crueles, inhumanos o degradantes. No es degradante que un semejante declarado igual a mí ni siquiera tenga medios para conversar con él de igual a igual. Por ejemplo, hablar con el presidente o con el papa o con los líderes de países comunistas o totalitarios. Y no es degradante que un testigo extraño llamado notario deba certificar lo que yo afirmo. Existen conductas degradantes que apenan y torturan a las personas y que en esta declaración ni se determinan. ¿Qué mayor degradación que tener que someterse a la justicia de una declaración de derechos humanos que ni siquiera reconoce al ser humano? Ni la libertad que se pregona es verbalmente libre del reclamo, acusación o rechazo. Ni la igualdad es legítimamente significada, ni la dignidad propuesta dignifica en la naturaleza humana, porque de ser legítimas y auténticas no las echaríamos de menos, ni las ansiaríamos angustiados. Tratos inhumanos, ¿cómo se pueden determinar los tratos inhumanos si se ignoran los genuinamente humanos? En ningún párrafo de esta declaración se describe que la normalización de las conductas humanas se establece en responder voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo, ni se define o declara la existencia de un estándar biotipo humano de normalidad ejemplar. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Personalidad jurídica es un término cuya justificación dista en mucho de la justificación natural del ser persona antes expuesta. Ningún jurista contemporáneo entiende al ser persona como a quien logra el establecimiento vincular intrafamiliar completo en la satisfacción constante del cumplimiento de la máxima necesidad válida para todo. En estos momentos y en este país, disponer del derecho a la personalidad jurídica es igual a permitir que siga existiendo el notario que certifique, que te dé permiso paterno para salir con tu hijo del país. ¿Es más verdad con esta firma que con la mía? ¿No es eso degradante para un padre? ¿O asumir que la jueza de Huechuraba determina que en un disco se da el paso, hay que parar completamente el auto porque ella lo determina así y como yo no me detuve, pues tuve que pagar 40.000 pesos de multa? ¿No es eso indigno? Pero según mi personalidad jurídica debo asumir la decisión de la jueza, aunque sea maldita. ¿Ese es un derecho humano? ¿Es justo el derecho a responder a las leyes acordadas por una mayoría de insuficientes, de inseguros, de insatisfechos, solo por declararse acordadas por la mayoría? ¿Es la ley algo que se crea o algo que se descubre? ¿Por qué razón el oro se descubre y no se crea? ¿O las leyes que determinan la felicidad del ser humano han de crearse y no descubrirse? ¿Acaso dice esto que el oro es más noble que la ley? Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra la provocación de tal discriminación. Este es un artículo totalmente equivocado por ser inaplicable. Nadie es igual ante la normativa natural o ante la ley de la naturaleza humana, y todos los derechos de cada uno difieren en tanto a su posición, función y experiencia. El derecho al beneficio se deriva del cumplimiento del deber y no todos cumplen su deber de igual modo. Decir que son todos iguales ante la ley es sinónimo de decir que serán todos juzgados bajo las mismas normas y no se puede juzgar con la misma norma a la conducta filial que a la conducta parental ni a la conducta función masculina como la función femenina. Eso es un tremendo error. Pensar que la maternidad y la paternidad son funciones iguales ante la naturaleza humana es una aberración ignorante de quienes desconocen las normativas naturales masculinas y femeninas y de quienes desconocen las diferencias funcionales entre padres e hijos. Solo pensar que padres e hijos puedan ser considerados iguales ante la normativa natural de la naturaleza humana es una tremenda aberración. Los padres no son compañeros de sus hijos, aunque se les acompañe.
tienen potestad natural sobre los hijos y esa potestad implica poderes, deberes y derechos inalienables e indiscutibles. El poder de rectificar al hijo en sus conductas desorientadas, desajustadas o extremas, el deber de realizarlo en su autenticidad emocional, intelectual y motivacional, y el beneficio a disfrutar del vínculo de la confianza y de la experiencia de su maduración. El hijo no tiene esa función igual a la del padre. El hijo debe lealtad, obediencia y respeto a la orientación, conocimiento y tradición normal del padre. En ese aspecto fundamental son diferentes y no se les puede juzgar con la misma regulación. El error de un padre tiene una dimensión distinta al error de un hijo. Discriminación es un término generalmente utilizado para rechazar al individuo por su actuar, apariencias, credos, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando se desprecia al individuo por las diferencias que sean, se le está discriminando. Se le discrimina simplemente cuando se desprecian esas diferencias. La discriminación es una constante en las conductas humanas. Cada vez que se reclama, que se acusa o que se rechaza al individuo, se lo discrimina. ¿Cómo le pone fin a estas conductas la Declaración de los Derechos Humanos si ni siquiera los menciona? ¿Cómo y dónde se define el límite entre rechazo al obrar del individuo violento y la discriminación de la persona violenta? En ambos casos es necesario el rechazo. ¿Quién determina ser o no ser discriminación? ¿Ese rechazo, el que rechaza o el rechazado? ¿Cuál de los dos determina la discriminación? Si lo declara el rechazado, libera al que rechaza en su inocencia. No tuvo la intención. Y si no tuvo la intención de discriminar, es inocente. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley. El derecho al amparo ante la ley jurídica no garantiza la justicia del derecho porque se ignoran las funciones del derecho de ser auténtico, autónomo y responsable. Tener derecho a una categoría de tratamiento no facilita el logro de la justicia hasta no disponer de los reguladores propios de la naturaleza de tal categoría humana. Sin la comprensión del biotipo humano de la normalidad, no se puede hacer justicia válida para todo. ¿Por qué? Sencillamente porque se ignora la justificación del todo. Sin el entendimiento de los valores absolutos no hay ninguna posibilidad de hacer justicia o de ser justo. Imposible. La jurisprudencia ha de estar basada en la normativa natural de las especies. Su regulación debe evaluarse con la regla de la norma natural, no con acuerdos entre inseguros, insuficientes o jueces de juicio inmaduro. Los derechos fundamentales del ser humano son muy pocos. Tenemos derecho a la felicidad, a la seguridad, al respeto derivado del cumplimiento de nuestra responsabilidad humana. Sin cumplir con la responsabilidad humana de crecer en el control y dominio del ser y los instintos para el establecimiento del vínculo intrafamiliar completo, no tenemos derecho a exigir felicidad alguna. La felicidad es un estado de conquista en donde los padres, hijos, esposa, hermanos, cuñados, tíos, primos, suegros declaran públicamente tu madurez. Y esta es públicamente aceptada y validada. Sin ese establecimiento, el respeto, la confianza y las conquistas no son suficientes. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bajo ninguna circunstancia rectifica el error la privación de libertad, ni mucho menos la expulsión del lugar. La rectificación de los errores se establece al asumirse responsable de su realización, y ese es el verdadero deber del juez. El de motivar, persuadir o seducir al errático en asumir la responsabilidad que le compete en el error que ha realizado. Solo sobre la restitución del error se puede liberar de la acusación del reclamo y del rechazo. Encerrar al ladrón no le priva del deseo de repetirlo. Incluso al encerrarlo se le permite, por otro lado, disfrutar más tarde del beneficio del hurtado y, por otro lado, librarle del trabajo de autosustentarse, puesto que la entidad penal lo alimenta, lo viste y lo cobija gratuitamente. El preso debería ser sometido al estudio de la moral
normal, humana, al estudio de la sensibilidad emocional y debería ser expuesto al sufrimiento de quienes padecen los errores de los cleptómanos, mitómanos y fóbicos. Además, debería ser sometido al trabajo voluntario en beneficio del bien común para que disponga de la experiencia correctiva del dar por sobre el tomar, del afecto por sobre el defecto y de la injusticia de la justicia por sobre la falsedad. Privar de libertad física al culpable de un error no lo rectifica. El que padece el error debería ser restituido en 3 por 1. De ese modo se elimina la posibilidad de reclamarlo, acusarlo, rechazarlo. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Solo en caso de que el tribunal disponga de los elementos y recursos de juicio y cuando todos los participantes del juicio reconozcan la verdadera naturaleza humana por completo, se podrá establecer este derecho. Es más, la acusación contra cualquiera no repara el problema o el error cometido. Luego, los tribunales de justicia no deberían acusar ni castigar ni dictar penas. Lo que sí deberían hacer es corregir al errático para que no cometa de nuevo el error. La corrección no viene del dolor o del daño que le produzcas, viene del entendimiento del cómo deben ser las cosas. Los tribunales de justicia deberían disponer de psicólogos, psiquiatras y padres de familia maduros que apadrinen la restauración de la actitud del delincuente. La cárcel es un recurso cavernícola. Al ladrón primero hay que sensibilizarle a captar que es necesario educarse, luego educarlo y posteriormente motivarlo a restaurar el daño de lo robado. Si se le sensibiliza en comprender que además de lo robado se produjo un daño en la seguridad y confianza de la víctima, así como del ambiente, debería restituir no solo el equivalente al precio mercado del material robado, sino también el equivalente a la restitución de la confianza de la víctima. Vamos a dejar estos 10 hasta aquí, pues son 30 y voy a hacer los otros más tarde. Espero que esto les sea de interés.